En el mundo habrá mucha aflicción, angustia, tristeza, desesperanza, pero confíen en Dios, que Él ha vencido al mundo. Prepárate para escuchar estas series de podcast dirigido por Santiago Beltrán. Hola a todos los que nos ven desde diferentes partes del mundo, de Colombia, de Bogotá. Dios les bendiga. Pues antes de eso, gracias por acompañarme en otro episodio de esta serie de podcast. Lo que ha de venir, vendrá. Y además vamos a iniciar nuestro 9º episodio. Antes de iniciar, le recuerdo que tenemos estamos transmitiendo en diferentes programas. Estamos dando esta serie de podcast por YouTube principalmente, también por Spreaker, Google Podcast, Podchaser, Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Podcast. Así que pueden encontrar ahí los links en la descripción, y ahí también están viendo los QRs en pantalla. Entonces, con este aviso les quiero dar inicio a nuestro 9º episodio, los engaños. Entonces, cuando uno habla de engaños, pues a uno, ¿qué le viene a la mente? Pues digamos, unas mentiras, ¿sí? Pues aquí uno dice que es como conjunto de palabras o acciones que no es cierto, digamos algo así. Eso es como tipo el engaño, no hacer palabras o acciones que no van de acorde con la verdad. Aunque en la Biblia también nos da muchos versículos sobre los engaños, quiero enfocarme en principalmente, ya que estamos hablando de la segunda venida de Cristo, quiero enfocarme en este versículo, en nuestros 3 versículos de un capítulo de un libro del Evangelio. Quiero que me acompañen al libro de Mateo. Vamos a irnos rápidamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 24, y vamos a leer 3 versículos, pero muy enfocados. Mateo 24, versículo 4, nos dice así: Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 nos dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Hablando de que estamos viendo esta parte de los eventos finales, los días finales, entonces no debemos iniciar sin estos 3 versículos que a uno le respaldan, a uno le ponen a pensar la advertencia principal de los acontecimientos de los últimos días. ¿Qué es lo primero que Jesús dijo en el versículo 24 de los señales antes del fin? Después de que los discípulos le preguntaron cuándo va a ser su venida, cuáles van a ser sus señales, ¿qué es lo primero que dijo? Lo que dijo el versículo 4: cuídense, mis amigos, mis hermanos, que nadie los engañe. Engaños. Y claro, estos últimos días van a haber muchos engaños, literalmente. También dice por la isla que por ahí: miren, ahí está el Cristo, miren que el tiempo está cerca, miren que ahí es que ya apareció el Mesías. De todo eso ni lo crean. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en la palabra de Dios. Si quieres puedes revisar en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, si quieres confirmar o hacer tu estudio diario. Pero a eso me quería enfocar. Muchos engaños van a haber en los últimos días. Y lo peor, en el 24 dice que engañarán incluso hasta los escogidos, hasta los elegidos, los van a engañar. O sea que esto va a ser
una tentación, digamos, entre comillas, tremenda. Mucho engaño va a haber en esta tierra y está pasando ya. Mire, hagamos un ejemplo. Hay muchos comerciales que, digamos, resaltan lo de que las noticias son falsas, que conecten con la verdad y esto y que lo otro. Pero hagámoslo versión bíblicamente. La versión bíblicamente, Jesús nos está diciendo, miren que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y vendrán muchos falsos profetas, y después da los señales y todo. Pero Jesús está preocupado, porque dice, mira que nos engañen, que no os engañéis, que esos profetas engañarán, que y que lo otro. Pues claro, porque digamos ellos vienen entre comillas en el nombre de Jesús, engañando a la humanidad, incluyendo a los cristianos. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice también claramente en un versículo 13, pero el que resista hasta el fin, ese será salvo. O sea, si tú resistes hasta los engaños, resistes todo ese tema de las mentiras, de los falsos cristos, de los falsos profetas, tú serás salvo. Yo seré salvo. Pero una pregunta, Santi, ¿cómo podemos saber si son engaños? ¿Cómo podemos saber si son mentiras? El secreto está en que escudriñemos bien, muy profundo, muy a menudo la palabra de Dios todos los días. Y si tenemos la palabra de Dios bien clara, bien comprendida, entonces estaremos listos para resistir esos engaños. Recordemos, en Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es parte de la armadura, es la espada del Espíritu. Y con esa armadura, podemos defendernos contra las tentaciones, contra las artimañas, contra los engaños del diablo. Y vamos a irnos ya iniciando con la primera cita del espíritu de profecía, de la sierva del Señor, Elena G. de White, inspirada por el Espíritu Santo, que se ubica en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 608 y 616 del año 1911. Quiero iniciar con que también esta cita es muy interesante. Quiero que la escuchen, pero bien claro. Dice así: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Pendientes, mis amigos, mis hermanos, pendientes. Satanás va a hacer cualquier obra de engaño en tu vida para hacerte caer. Te va a hacerte aparecer falsos profetas, falsos cristos, y además va a evocar la apariencia de tus amigos o familiares fallecidos para hacerlos creer en nuestro enemigo, para hacerlos seguir en nuestro enemigo. Pero tengamos cuidado, abramos nuestros ojos, ¿sí? Activemos nuestros oídos en la palabra de Dios. Aquí dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por favor, no nos dejemos engañar. Muchos engaños hay en el mundo entero, con familiares, amigos, Satanás trayendo obras de engaños a falsos cristos, falsos maestros. Pero con este libro podemos vencer.
podemos ganar, podemos salir de esa tribulación de engaños. Pero también la Biblia nos aclara que Dios está en contra de los mentirosos. Si Él quiere que se arrepienta, pero si se abstienen, si se digamos, bueno, si no se dejan, si no aceptan, ya me salió la palabra, si no aceptan el arrepentimiento para el perdón de pecados, ya está en la lista de las personas en contra de Dios. Quiero iniciar con el libro de David, el libro de los Salmos. Un libro grandísimo que tiene muchos cantos, muchos mensajes que a uno le ayudan para el alma. Salmos capítulo 101, versículo 7. Acompáñame rápidamente. Salmos capítulo 101, versículo número 7 nos dice: no habitará en mi casa quien cometa fraudes, ni se presentará ante mí ningún mentiroso. No se va a presentarse ante Dios un mentiroso, digamos, pero a lo grande, o sea, un mentiroso que tiene, digamos, como si tuviera la mentira en su diario vivir. Dice mentiras a cada rato, a cada hora. O sea, si tienes eso, un estilo de vida, hablando de mentiras, actuando con mentiras, entonces ese tipo de personas no se va a presentarse delante de Dios, porque Dios no es un Dios de mentiras. Dios es un Dios de verdad. Otro versículo lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, mis hermanos, mis amigos, no se junten con esa clase de gente. Mire, acá podemos hacer una digamos, como una reflexión de acá. ¿Has oído el versículo famoso, porque de la abundancia del corazón habla la boca? Si tu corazón es engañosa, tu boca es engañosa. Y de tu boca engañosa salen las palabras engañosas y vanas. Y de ahí es donde sale el versículo. El versículo nos está hablando que nadie nos engañe con palabras que uno no son ciertas, que no van a ser verdad. No va a ser verdad esto. Pero miren, de esto, de los engaños, también esto va a tener prueba la fe en que estamos actuando con esto, con defendernos con la palabra de la verdad, con la palabra de la verdad. Podemos seguir caminando en los caminos de Dios a pesar de que aquí dice que nadie los engañe con palabras vanas, con palabras que no van a ser verdad. Santiago 3 también dice que tengamos cuidado con nuestra lengua, que con esto podemos bendecir y maldecir. También la lengua puede ayudar a decir la verdad o a decir la falsedad de uno. ¿Nosotros qué pensamos? Entonces, vamos a seguir con el otro tercer versículo que teníamos, que se ubica en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Esa es la palabra del Señor. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos
y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Pregunta: ¿de aquí en la tierra hay alguien justo? Aquí en la Biblia me recuerda, que lo estudié toda esta semana, que un maestro, digamos, una persona, decía Jesús: bien, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso fue en la historia del joven rico. Pero Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Aquí nadie hay buenos. El único bueno es Dios. También por ahí en el libro de Romanos dice: no hay justo ni aun uno. La ley fue dada para todos los desobedientes, para todos los pecadores, fornicarios, homicidas, mentirosos, perjurios. Son para todos. Pero el problema es que muchas veces queremos tener nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos pensar que no haya ley, que no haya reglas. Pero estamos muy equivocados. Para eso Dios hizo los 10 mandamientos, para que tengamos en cuenta cómo va a estar mi carácter con Dios. ¿Cómo voy a llegar yo al cielo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Hay un mandamiento, el 9º mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Si yo digo falsas verdades con mis amigos, con mis hermanos, con mis familiares, estoy participando en esa lista de estar en contra de Dios. Porque uno se está oponiéndose a la sana doctrina. Sana doctrina es todos los que creen en un Dios todopoderoso. Y ese va a ser tú y yo. Pero estemos pendientes. Muchos engaños van a haber. Y lo repito otra vez. Habrá muchos engaños. Muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos, digamos, resurrecciones de tus amigos o también familiares que murieron. Recordemos, esos engaños van a pasar no solo en Colombia o solo en Latinoamérica, va a pasar en todo el mundo. Estemos pendientes. El diablo quiere vernos caer. Lo hemos visto desde el principio de este podcast. Habíamos hablado que el plan inicial de Satanás es destruir el pueblo de Dios a través de todas las obras que él va a hacer, a través de las obras de los engaños, a través de las obras de las mentiras, a través de las obras de decir que no me gusta la iglesia, de las obras de renunciar uno a la fe, de las obras de tener el sentimiento de que Dios es la culpa de toda la maldad en la tierra. Pero el libro, el manual de vida, nuestro GPS, nuestro libro, nuestra luz que ilumina nuestro camino, nos está afirmando, nos está diciendo que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado porque Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Eso lo dice en el libro de Juan. Tengamos nuestros oídos bien prestos para oír la palabra de Dios, porque así es la fe, es por el oír. ¿Y el oír por dónde? Por la palabra de Dios, por la Biblia. ¿En qué nos estamos, en qué lado nos estamos metiendo? Estamos metiendo de escuchar un montón de programas espirituales que se oponen a la sana doctrina. ¿O tú estás del lado que quieres descubrir la verdad a través de la palabra de Dios? La decisión es de uno. La decisión es de uno. Vamos a irnos a otra cita de la sierva del Señor. En Eventos de los Últimos Días, página 140, párrafo 1. Nos dice: Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar el mundo entero tras sí.
hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles. ¿Mediante qué? El engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, o sea, en la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. Ven que aquí tenemos algo claro, pero acá está la mentira más tremenda que la mayoría de las personas va a creer. Pero Satanás se equivocó en algo también. Dice que va a mandar falsos cristos a la tierra, ¿verdad? Pero si no leemos una parte de la cita, dice que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. No que va a venir, pum, cayó del cielo y llegó a la tierra sin nadie más. Dice enviará a sus ángeles. ¿Cuál es el chiste? Satanás quiere que caigamos, pero de todas maneras habrá muchas gentes, hasta los cristianos, que van a ir tras esos falsos cristos, van a ir tras de esos falsos profetas, van a ir tras esos falsos familiares o amigos que han fallecido. Pero recordemos, aquí en la palabra de Dios nos está guiando a toda la verdad. Nos está guiando hacia el camino de la luz. Nos está guiando hacia el camino a la Canaán celestial, al reino de los cielos. Esta palabra nos está reflejando a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, la verdad. Solo que muchas veces muchas personas, o incluso tal vez tú y yo, estamos rechazando. Esto me recuerda que cada vez que de parte de mi iglesia, la iglesia adventista, hemos hecho obras misioneras y hay muchas personas que rechazan esta verdad. Pero siempre oramos por ellos. Siempre oramos por las personas que aceptan y no aceptan la salvación. Esto me recuerda mucho que amen a sus enemigos, bendecid a los que persiguen, oren por los que os ultrajan. Eso lo dice en el libro de Mateo, capítulo 22. Y quiero ir terminando con el libro de la Revelación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, mi amigo, mi hermano, somos muy mentirosos. O tal vez hay muchos peores mentirosos, que su vida, su estilo de vida, es decir, la mentira. Pero hay una esperanza. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Vuelve a alguien que quiere verte en el reino de los cielos. Y además lo especial: Dios quiere que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, ¿estaremos ahí? ¿O hay alguna acción? ¿O hay algo que yo dije? ¿O tú dijiste? Y por eso no estamos escritos. Cambiemos nuestro carácter. Cambiemos nuestra actitud. ¿Y cómo lo haremos? Cambiemos nuestra actitud como la actitud de Jesús. Vino aquí, a esta tierra, e hizo muchas acciones para darnos ejemplo. Como lo Él haga, vosotros también hagáis. Él dio comida a los pobres, nosotros también tenemos que hacerlo. Él escuchó a los necesitados, tenemos que hacer lo mismo. Él visitó a los enfermos, también tenemos que hacer lo mismo. Pero siempre de la mano con la palabra de la verdad. Así que te tengo una pregunta. ¿Eres conocedor de la mentira o eres conocedor de la verdad?
Reflexionemos en esto, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana. Y con esta pregunta, con esta reflexión que te tengo el día de hoy, terminamos el 9º episodio de Los Engaños, de la serie de podcast Lo que ha de venir vendrá. Te espero en el siguiente episodio de este podcast. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el siguiente episodio.